Muy buenas a todos. Aquí estamos un nuevo programa de Alderiques de Asturias. Bien llegáis y bien llegaos. Hoy en este programa vamos dedicado a la música de Asturias, a la tonada. En este caso vamos a tratar las dos vertientes. Pero un lado vamos a tratar la tonada tradicional con dos convidados que son Alicia Villanueva y Jorge Suárez de aquí de Vimenes, que ganaron un concurso en el Ciudad de Uvieu. Y por otro lado vamos a hablar de esa nueva tonada que se llama tonada glam, con el pernomao Rodrigo Cuevas, que va a presentar aquí en nuestros estudios el su nuevo trabajo Prince of Verdicio. Entamamos. Entamamos ya con la nuestra entrevista de esta tarde en Alderiques de Asturias. En este caso acompáñenos dos personas de aquí, del Concello de Vimenes, por eso préstanos por la vida. Güey, acordáis que también es perprestoso que tengáis la interacción con nos. Güey, el nuestro hashtag, eso que en las nuevas redes sociales, y Alderiques Tonada. Saludamos a la mía mano derecha a dos personas de Vimenes y agradecemos que vinierais aquí con nos al nuestro programa. Son Alicia Villanueva. Alicia, gracias. A ti. Y también a Jorge Suárez. Muy buenas, gracias. Vamos a hablar, güey, decimos Alderiques Tonada con Alicia Villanueva, una mocina que gana concursos de aquí de Vimenes y Tonada, y con Jorge Suárez, que es un gaitero también ganador de concursos. A lo primero, Alicia, falar un poco de, ganaste el concurso Ciudad de Uvieu en la categoría de mozos y todo eso. ¿Qué te supuso? Porque ya ganaste más concursos, hablaremoslo después, pero ¿qué te supuso ahí en la capital, falar y ganar el concurso? Pues el de Uvieu y el más conocido, digamos, y sales en la prensa y vete todo el mundo, y es como que da más referencia, que se te ve más por Asturias, que es como más importante. Claro. Y muy prestoso haber ganado. Sí, eso, y muy prestoso. Y tú, Jorge, que quedaste segundo en la modalidad de gaita. También, como dice Alicia, eso, bueno, al ser la capital de Asturias, supongo que es pero importante estar ahí, en eso que te vea la siente, ¿no? Y que, aparte de algo tan asturiano como la tonada y la gaita, ¿no? Sí, hombre, claro, es un privilegio para al ganar un segundo puesto como el concurso del Ciudad de Uvieu, encima a nosotros, a los gaiteros, danos el derecho a poder representar a Asturias en el Festival de Logueán, en el Trofeo Maquimon, que compites con gaiteros gallegos y tal. Y bueno, era uno de los objetivos de ir a Lorient y poder intentar competir de la mejor forma posible, y bueno, si se puede traer el trofeo para acá, mucho mejor. Claro, aparte de lo que vos decía, ¿no, Alicia, que vos que sois de un concello como Vimenes, que nos acuelle también aquí Alderiques de Asturias, que lle también la casa de Alderiques de Asturias, Vimenes, en este caso estamos en la parroquia de Suárez, en el pueblín de Suárez, lle pero importante también que tenga esa visibilidad Vimenes, ¿no? Sí, está muy bien que se vea Vimenes, Alicia Villanueva de Vimenes, que se vaya promocionando por ahí el pueblo, el concejo, y está muy bien eso de que sepa la gente de dónde es y que se interese, Meca, y venga, yo qué sé, la gente a verlo, o bueno. Sí, que digan eso, porque mucha gente de Asturias, desgraciadamente, a lo mejor cuesta ir ubicar Vimenes, ¿no? Y en ese caso, Jorge, que es importante decir, oye, somos de Vimenes, ¿no? Y... Sí, bueno, por ejemplo, vivo en Berrón, pero bueno, tengo mucha relación con aquí, con el concello, y bueno, con mi malle de aquí de Suárez. Y bueno, tengo un apego especial a este pueblo porque fue donde entamé, bueno, ya te lo comentaré más adelante, que fue donde entamé a aprender gaita. Entonces, bueno, siempre tienes ahí un ciño especial. Sí. Especial sobre ello. Alicia, decíamos que eso, que ya es muy moza, pero que ya no solo ganaste este tema Ciudad de Uvieu en la categoría mozo, sino que también la Cuenca del Caudal, Miles de la Nueva, del San Martín, del Rey Aurelio. Quiero decirte, lo que la gente puede entrugar, tan moza como es y tal. ¿Cómo te dio por esto de la tonada? ¿Cómo entamaste con este tema la tonada? Pues diome por ello, ya va como 7, 8 años. Mi bisabuela cantaba en tonada, en fiestas, en chigres, por ahí, estaba todo el día animando la cosa, y yo empezó un día a dar clase a Anabel aquí en Vimenes, en la Casa de la Cultura, y fue como mi abuela preguntóme, ¿por qué no empiezas a dar clase a ver si te gusta? Y empecé sin más. Yo cantaba mucho de pequeña, siempre canté, y llegué allí como un terremoto
el primer día y desde ese día hasta ahora. Pero bueno, lo que muchas vegaes eso, en Trugalo la siente que eso suena como tanto lo que lle la tonada como la gaita como de algo antiguo, ¿no? Como de personas mayores, ¿no? En este caso, Alicia, por ejemplo, a ti, ¿qué lle lo que te presta de la tonada, ¿no? Porque siempre pienso una persona moza, ¿no? Que tenga eso. De la que yo empecé no había casi gente mozo, era todo gente mayor, pero de estos años para acá fue como la gente moza como apuntándose a ello y como que gustaba y bueno, pues a tener más auge la tonada. A mí préstame porque conoces mucha gente, también conoces muchos sitios de Asturias y haces, no sé, y todo bueno y también aprendes muchas cosas y todo bueno. Sí, ¿no? Y aparte tienes una maestra que también conoce a este programa de televisión, Anabel Santiago, que es bueno, una auténtica maestra, nunca mejor dicho, ¿no? La verdad que sí, es una gran maestra y persona y la verdad que encantada con ella porque más que una maestra es amiga y es todo y con eso vamos. Vas a donde quieras. Aparte tiene una voz impresionante, ¿no? Cuando ella, la capacidad que tiene. Porque pásanos lo mismo, Jorge, con el tema de la gaita. Asocióse mucho a lo que era eso, de algo como muy tradicional. En este caso, bueno, no tanto de antiguo, pero sí tradicional, ¿no? Teníase como muy tradicional y ahora está agarrándose un poco ese orgullo por lo propio, porque, oye, y un instrumento de Asturias. Además, la tienes que explicarnos que la gaita, en este caso asturiana, tiene unas características, ¿no? A diferencia de la gallega o de otros lugares. Sí, evidentemente, nosotros siempre agarramos de los viejos, de gente como Remiso Valle, como el gaitero Beriña, toda esa gente que cuando la gaita, digamos, estaba más que tirada ahí en un barrial, fueron los que siguieron tocando, los que, ahora que tanto se fala de dignificar la gaita, y esa gente la que la dignificó, la que la sacó de esa zona tan oscura donde estaba, que, vamos, y era gaitero, y ya decir que eres gaitero ya estaba asociado con, vamos, con la mala vida. Sí. Entonces, bueno, nos queremos hacer, pues, o sea, que al tener esa tradición, dignificarlo, vamos, sé cómo decírtelo, pues dar valor a lo que hizo esa gente a lo largo de todos esos años, sí. Jorge, entrugaba en antes a Alicia, como en Tamara, decíesme que dibes a contarnos un poquitín que aquí en Suárez entama ese ciño tuyo para con la gaita. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Pues bueno, yo como entama a los 8 años, bueno, ya llevo 22 tocando, que tengo 30, y entama un poco más arriba donde estamos ahora, y hay lo que ya eran antes las escuelas de Suárez. Entamo con Eugenio Otero, un maestro gaitero de Ubieu, de la mano de la mi tía que estaba aprendiendo a tocar aquí también la gaita. Y bueno, pues vas poco a poco, pues aprendiendo el repertorio, agarrando hoy el gusto a la gaita. Y bueno, pasé por maestros como Chu Solís y el más que conocido Xoaco Amieva. Entonces, bueno, vas un poco mejorando la técnica, presentándote a concursinos, hay un poco que si para baile, que si entres a formar partes de bandas de gaites, conoces sitios, viajes, que yo lo que más, al fin y al cabo, yo lo que más te presta, porque bueno, estar todo el año ensayando o bueno, trabajando, a la fin siempre presta, bueno, en verano o por ahí, que ya cuando se suele tener más actuaciones, pues bueno, conocer sitios y gente. Claro, decíamos tanto a Alicia como a ti que la siente presta y lo asturiano, la tonada y la gaita faen un entemez de algo importante, ¿no? Eso, además, muchas personas entre las que me cuento, cuando sentimos que vamos a hacerlo después, que es un privilegio, sentimos una persona cantando tonada con gaita y es per guapo, ¿no? Y respigarnos un poco la piel, ¿no? En este caso, Jorge, por ejemplo, cuando la gente ve una actuación, eso lleva, y después entró otra tía Alicia, lleva muchísimo trabajo, ¿no? Porque tocar la gaita bien no es sencillo, ¿no? Hombre, la gaita no es sencilla, no, eso está claro, porque, bueno, como ya sabemos los asturianos, la gaita tiene un fuelle, la gaita no es una flauta que tú, por ejemplo, soples menos y suena más siliquín, más da así otro gusto. La gaita, el control está en brazo, y da igual que soples más que soples menos. Ahí
la gaita da lo que da. Entonces, claro, y es complicado porque, claro, aparte de la cosa de tocar, tienes también que controlar el fuelle y, bueno, tienen sus cosas, también tienes que tener en cuenta el roncón y son muchos factores que necesites mucho trabajo y muchas horas de ensayo, no es muy fácil a la gente, y la gente lo que llama mucha atención, meca, y que tienes que tener mucho pulmón, no, bueno, dicen que es más maña que fuerza, pero sí, cuesta algo, sí. Alicia, y por ejemplo, la tonada, dicen, uy, vaya fuerza de voz y todo eso. ¿Cómo es ese proceso? Entamabes muy nena, que te presta por la vida, te ves ahí enredando ya desde pequeñina con Anabel y eso. ¿Qué precisa un para ser buen cantante de tonada? Pues bueno, lleva trabajo por delante porque tienes que aprender la técnica de posición de la boca, también a respirar, haces ejercicios de respiración para controlar eso. Muy importante la posición de la boca, como se dice, en forma de bostezo. Son todo cosas que van dando una forma. A medida también que vas creciendo, va cambiándote la voz, que eso también es bastante importante. Como de cuando era pequeña no tienes la misma voz que ahora que vas creciendo, que vas como teniendo más voz de mayor, digamos. Y es todo un proceso para adelante y aprendiendo canciones y aprendiendo a hacer la voz bien. Sí, a ir adaptándolo. Y como decíamos, después vamos a tener una actuación, hay la imagen de tonada, como el cantante o la cantante, ellos solo, y después eres intermez con la gaita. ¿Eso cómo depende del cancio, depende de cómo es ese proceso? Depende de la canción, sí, hay canciones, como se dice, que ya están grabadas, que ya la gente sabe esta canción es con gaita, esta canción es sin gaita, y depende de la canción, tampoco te puedo dar una explicación así, pero sí, o sea, la gaita es como algo muy importante para la tonada, porque da otra cosa, no es como cuando cantes a capela y no es lo mismo, la tonada sin la gaita no sería lo mismo. Falta ahí algo. Y Jorge, por ejemplo, cuando después vamos a verlo en directo, como se dice, ¿cómo falla el gaitero para coordinarse con la voz, en este caso con Alicia? Hombre, pues el gaitero lo primero que tiene que conocer, evidentemente, es la canción. Y, hombre, siempre, pues previamente, pues siempre tienes que ensayar para ver qué giros da el cantante, porque claro, todos no canten, por ejemplo, la misma, por ejemplo, esta tonada, la línea trazada. Hay gente que ellos da más giros otros requiebros a la canción, otro aire, cada uno pone el su grano de arena y faila, vamos, personalízala, como se suele decir. Sí. Y tú en ese caso tienes que ir adaptando, en ese caso Alicia, que vamos a verlo después, ¿no? Sí, claro, tampoco puedes pisar y es complicado porque ni puedes ir por delante del cantante ni muy por detrás, entonces tienes que estar muy atento a qué xiru da, a cuánto aguanta la nota, a si ve que está un poco afogado, pues hacer un floreo por medio y dar un poco de aire. Claro, sí, por eso queríamos de explicarlo, porque es muy importante, no se conoce en Asturias, bueno, que hay algo, asociase a lo asturiano, pero eso, que no se conoce mucho cómo es la técnica, el trabajo que lleva. Sí, bueno, de hecho, la gaita, o sea, la tonada, es un xénero prácticamente asturiano, non hai, por exemplo, en Galicia, pues non tienen otro, por ejemplo, estos canciones que llaman os alalás, que son como canciones así más seliquinos, pero son a capela y no son tan, bueno, rara vez se acompaña con gaita, entonces es como un género muy nuestro. Muy asturiano y lo que os iba a entrugar, decíasme, Alicia, eso, que ganaste varios concursos, cuando decías lo que me presta y que conozco Asturias, cuando vas per Asturias, insisto en el argumento que emplegaba alentamo la entrevista, ¿qué te dice la siente o ves que hay cada vegada más ciño por esto de lo propio? La verdad que cada vez hay como más interés, más como que presta más a la gente, porque se ve mucho más la tonada. Ahora vas a cualquier folicia por ahí y ves alguna muestra de tonada o algo, como que la gente ya está más enterado, como que ya antes era como que daba vergüenza, como que no era, como que no daban el valor que de verdad tienen por lo nuestro, por lo de antes. Entonces,
y es guapo ver cómo la gente va como prestando y más esto y interesándose más. Claro, y eso ye lo guapo, ¿no? Que organícense por toda Asturias. Y pásanos, Jorge, lo mismo con la gaita, decíaslo, ¿no? Eso que el gaitero tenías eso, la mala vida, pero esto no es mucho, porque aparte hay libros que lo ponían, ¿no? Cuando tú, además, ganaste un Remiso Valle de gaita y todo eso, quiero decirte que Remiso Valle tenía esa imagen de que el gaitero era una persona un poco, bueno, con esa vida malo y eso. Sí, date cuenta que, por ejemplo, también iban a tocar, yo qué sé, pues a la fiesta del pueblo, pero luego llamaban, contrataban sobre la marcha y iban a otro pueblo tal, igual echaban 2 semanas fuera a casa. Entonces, claro, y luego, claro, estás fuera a casa y fuera a casa siempre gastes perres, entonces, claro, igual llegaba bebiendo, que era complicado. Entonces, bueno, pero también es verdad que esa gente fue la que caltuvo el repertorio, la técnica, ese regaño que tiene la gaita y vamos, que podemos dar gracias a ellos de que te la gaita donde te ahora, que te tan reconocida y que haya tanta gente, bueno, aprendiendo a tocarla y a conocer el instrumento más a fondo. Sí. Y en antes de sentivos, que ye lo más guapo, ¿no? Sentivos en ese cantar, que después nos contáis de qué se va a tratar, lo más importante y eso, ¿no? Recuperar lo propio, ¿no? El ciño por lo propio, ¿no? En ese aspecto sí que a lo mejor tenemos que seguir dando y prestigio, ¿no? ¿Qué te parece, Alicia? Yo creo que sí, hay que seguir insistiendo ahí, ahora que la tonada lleve bien de interés cultural, que eso yo creo que ayudó bastante, pero bueno, hay que seguir tirando para adelante igualmente, hay que seguir fomentando eso y con más ganas si se puede, para que se vea más por ahí, que se haga más importante y que den el valor que de verdad tiene. Jorge, en cuanto a lo que lle gaiteros, de alguna fastera, zona de Asturias que tenga, supongo que les estudiáis por cantidad de xente, ¿no? Que te ha más practicado o xente que sea... Hombre, y como todo, en la zona del centro, como hay más oferta de todo, claro, tenemos que sí deportes, que sí fútbol, que sí, está como más, la gente está como más referenciado. Entonces, y más o menos en las sales o sea, para el oriente y para el occidente, donde más se enfoca la gente por deprender, lo que bueno, de hecho, pues igual en el concello es la única actividad que hay, eso, pues, qué sé, gaita y tambor, tonada, baile, pues, claro, la gente es lo que se tira, pero si no, igual tienen que ir fuera del concello o tal, pero por eso te digo que eso, en Esales, sobre todo en Oriente, hay mucho infoto y muchas ganas de aprender. Y bueno, aquí en centro y donde más se concentra la mayoría de los gaiteros, bueno, porque es donde hay más gente también viviendo, claro. Pero también es muy importante o sea, los fasteres más extremos de Asturias, el occidente y el oriente, porque bueno, como tienen menos relación con todo lo externo y donde más queda el pozo ese de lo que es realmente la tradición y el ray y gaño, sí, sí. Y en un segundín, en tonada alguna zona, Alicia, que sea especial, o bueno, será por... Bueno, por ejemplo, ahora está muy de moda, digamos, Canas en Garcés, hay muchos cantantes de esa zona, no sé, hay como de todos los sitios, vienen de todos los sitios, ahora como está más visto, de Xisión, de Uvieu, de todos los sitios. Bueno, pues más nada que nos damos les gracias por venir aquí a la Casa de les Radios, que lle del vuestro concello de Vimenes, al que damos siempre les gracias por acoger al Deriques de Asturias, y lo que nos queda, en antes de ese privilegio de sentivos ese cantar, que lle lo que vamos a sentir ahora. Pues voy a cantar, acompañada de Jorge, Excursión en el Monte. Muy bien, pues vamos entonces a sentirlo. Enseguida estamos aquí con ese cancio tan guapo con Alicia Villanueva y Jorge Suárez. Y
escondían y pasé toda la noche en una choza metida y pasé toda la noche y en una choza metida. Pues muchísimas gracias a Alicia Villanueva y a Jorge Suárez por estar en nuestro programa y por esta actuación tan guapa. Agora, en 20 segundos, estamos aquí con Rodrigo Cuevas. Non vos lo vais perder, non? Acabando esa posa, estamos aquí outra vegada, na Alderiques de Asturias. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los tos spots, asustámonos al to presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Encontrámonos ya, como vos dicíamos, con Rodrigo Cuevas. Rodrigo Cuevas, muchísimas gracias por haberte a Suárez a la casa de Alderiques de Asturias. Gracias a vosotros. Rodrigo Cuevas, estamos falando dunha persona, dicen asturiano, Rodrigo, percélebre, ¿no? A lo primero, vamos a contar a la xente, a lo largo desta entrevista, tenemos que entamar, como se dice, por la inicio. ¿Quién es Rodrigo Cuevas? Pues soy yo. Rodrigo Cuevas, a ver, yo defínome como agitador folclórico, yo lo que me gusta definir, porque siempre digo que basome en la tradición folclórica, pero bueno, siempre desde un punto de revolver un poquitín las conciencias, ¿no? Y el folclore también. Claro. Remuévelo un poquitín. Porque Rodrigo, naces en Uvieu. Sí, nací en Uvieu. Naciste en Uvieu. Y cómo también interesanos saber cómo la tu trayectoria vital para llegar a lo que Güeito la siente, pues tiene ese impacto que tiene. ¿Y cómo la trayectoria vital de Rodrigo Cuevas? Bueno, pues yo empecé en la música con 8 años. Estudié en el Conservatorio de Oviedo. Después marché para Barcelona. Estudié allí también, seguí estudiando piano, estudié tuba, polcamín, toqué en de ellos grupos de música balcánica, en grupos. Después empecé a descubrir el mundo del folclore y marché a vivir a Galicia. Bueno, y todo un poco barullero, ¿no? Claro. No, como ya la vida de las personas, ¿no? Que van pasando procesos, ¿no? Entonces, van pasando y nunca sabes para qué. Y para dónde vas a ir, Para dónde vas a ir ni para qué. Claro. Y bueno, al final acabé en Galicia. Sí. Muy interesado en una música tradicional. Bueno, una de las cosas que también me influyó, porque siempre se fala de la formación académica, ¿no? Pero a mí la verdad que la formación académica lle una parte, pero tampoco lle ni la más importante ni la más interesante, quizás, ¿no? Una cosa que me marca a mí muchísimo lle les ovelles que pasaban por mi pueblo, por Rodiezmo. Mi abuela lle de Rodiezmo de la Tercia, en León. Y bueno, pues aquellos rebaños enormes de 3.000 ovelles que pasaban haciendo la transhumancia cuando era pequeño, ¿sí? Pues eso es una de las cosas que me marcaron a mí. Y les vaques del vecín, y entonces, bueno, ya importante la parte del conservatorio, pero también ya importante aquellos rebaños de ovelles. Claro, y después eso, tenemos esa trayectoria vital, llegues a Galicia, y después eso, tenemos a este Rodrigo Cuevas que conoce la xente agora, que supongo que apararate la xente pela calle y todo, que llega a facer garra, esa tradición que tanto y presta. A lo primero, ¿por qué te haberas, te decís que llegó un momento que te haberes a la tradición? ¿Por qué te presta la tradición, la música tradicional? Ya, pues no sé por qué. Yo creo que es una cosa que debemos de tener todos dentro, porque en cuanto y lo haberes a la xente también
a la xente presta, y sabes, en cuanto lo mezcles con un poquillín de música electrónica, la xente dice, coño, esto mola. Sí, esto ¿sabes? presta, sí. Sí. Entonces yo creo que hay una cosa que tenemos todos dentro, pero claro, llevamos tantos años bombardeados por la cultura anglosajona, Claro. por la modernidad más absurda, ¿no? Porque hay modernidad absurda y modernidad interesante. Entonces llevamos tanto tiempo bombardeados por estas cosas que acabamos renunciando a lo nuestro, a lo interesante de lo nuestro, porque también tenemos cosas que está bien olvidar, ¿no? Y Sí. dejar para atrás. Claro. Pero lo interesante no hay por qué perderlo. Entonces yo digo, siempre digo, vale, está muy bien que llegue Inditex y todos tengamos el armario lleno de ropa, en vez de tener 2 trajes, pero está muy bien que lo combinemos con una montera picona, que lo combinemos con unas madreñes, que... Claro. Y llega, eso lo que decíamos, en ese momento encarres la tradición, pero claro, ahí lo que llama la atención de Rodrigo y ese, cuando fai esa mestura de la tradición con la electrónica, entonces claro, lleguen, empieces a moverte, hay una actuación en la televisión, periódicos, todo ese tema, y entonces la xente queda ablucado, ¿no? Y dice, meca, ¿qué es esto? Está cantando de algo tradicional con electrónica, ¿no? Sí. En ese aspecto, ¿cómo lo viviste o cómo lo sigues viviendo? Porque ahora ya está eso, digamos, esposegando. ¿Cómo lo viviste tú personalmente, Rodrigo? Pues el primer disco que hice, que ya hacía esto de mezclar la tradicional con la electrónica, la verdad que no tuvo mucha repercusión. Entonces, bueno, pues vivílo como, bueno, hice esto. La verdad que yo nunca pensé que nada de lo que yo hacía podía salir de un terreno más bien alternativo o... sí, eso, minoritario. La verdad que nunca pensé que podía españar tanto. Sí. Y bueno, nada, con lo de Verdicio a mí parecía una cosa muy cachonda mezclar así la canción de Verdicio con electrónica, porque parece un temazo. Pero nunca pensé nada, pues sorpresa también, cuando empezó a... Pero bueno, empecé a hacer así unos primeros conciertos. Sí. Y la gente, claro, morría de risa. Claro, decían que es esto, ¿no? Sí, claro. Y entonces nada, pues así, poco a poco. Sí, no, y además eso, la performance, todo eso, después colaboras también con de ellos que decimos collacios también de Alderí, que son la gente de la Cadarma, Sí. que son de aquí apegados de Nava, Sí, que sí, dice sí, que sí. salís, hay una actuación también en la televisión galega, que dice, todo eso ye como una, como se dice, una bola de nieve que está en un puerto y va vaciando y cada vegada ye más grande, ¿no, Rodrigo? Sí. Que dice, cada vegada y ahora, claro, camudaronte mucho las cosas porque están llenos de todos los lados, ¿no? Para que... Claro, antes tocaba nada más que en bares, en locales así más o menos pequeños, que bueno, era diferente, ni mejor ni peor, ¿eh? Ya. Diferente. Hombre, a mí gustame el teatro, y es donde más me gusta estar. Y ahora, llámenme pues eso, de ayuntamientos, de cosas un poquillo más grandes. Sí, eso, y bueno, que tienes que, y que bueno, sobre todo lo que te decía, ¿no? Que esa celebridad que se dice, Sí. eso lo que te lleva y es que te conoza a tu Dios, ¿no? Sí. Es decir, de que noteslo tú, por ejemplo, Cuando voy por la calle, sí. Claro, notes lo que te dicen, hombre, este y el de Verdicio, ¿no? Sí, bueno, y así salgo por la noche más. Meca. Sí, que... Porque la gente cuando está borracho, pues... Sí, exalta la amistad, ¿no? Que se dice, ¿no? Y entonces eso. Tenemos aquí, preparaste lo que es TIEP, llámase agora, ¿no? Con Sí. 4 cantares, Verdicio, Silguerín Parleru, El Toro Barroso y Viva Grecia, ¿no? Bueno, llámase, vos decís, ¿no? Prince of Verdicio, ¿no? Sería la Prince of Verdicio. El título del... Que tiene además una performance, como vemos así, pues bueno, así con la fascia, como vas ahora y tal. Sí. Quiero decirte, este título, por ejemplo, de Prince of Verdicio, ¿por qué? Bueno, como ya era tanta la fama que estaba cogiendo la canción, pues decidimos meterla en el título del EP, pero claro, llamarla Verdicio así a secas parecíame un poco soso. Y nada, entonces, bueno, es como una alegoría un poquitín de
nada, subirse un poquín arriba. Sí, sí, un poco. Pero desde un punto de vista humorístico total, bueno, cualquiera lo entiende viendo la portada, ¿no? Sí, viendo esta portada, sí, sí. Pero detrás hay un burlín. Y mi burra, Sofía, llámase Sofía. Sí. Con mi compañera de casa. Con un horro, una montañina y eso, ¿no? Tienes eso ahí, detrás me parece que ya el sueve, si no me equivoco. Y lo de adelante y el urrieyu. Sí, que tienes lo todo, son como cosas asturianas. Lo que decía, ¿no? Tienen 4 temas, pero lo guapo, la sienta, aparte del famoso de Verdicio, son todo tan, por ejemplo, si el Parleru, todo quien no conoce esa canción, ¿no? Pero claro. Lo que nos parece pero interesante de los trabajos que fais Rodrigo y eso, esa mestura que tiene con la música electrónica, que yo creo que es lo que llama más la atención a la gente. Yo creo que sí. Claro, y suelo escoger temas que sean tradicionales, pero que sean populares. Bueno, Verdicio, por ejemplo, no es tradicional, es de composición y de autor. Claro. Pero que sean populares, ¿sabes? Porque yo creo que lo que hice con el anterior disco, que eran temas más tradicionales, pero no tan populares, entonces la gente no... Ya hay varias generaciones que están en desconexión con la tradición. Serán 2 o 3 incluso, ya. Entonces, claro, de repente llega una cosa muy lejana, pero al hacer temas que sean populares, esto llega más a la gente que no está tan averado al folclore propiamente dicho. Claro, ¿no? Porque aparte, Rodrigo, en tu espectáculo, porque tienes un espectáculo, no solo oye estos cantos, sino que también cantes vaqueirades, cantes una serie de cosas, ¿no? Todo relacionado con... Claro. Digamos, eso que... Porque muchas veces, ¿sabes? Lo que se suele decirse eso, que la gente que es original y el que, digamos, que es una vanguardia muy original, que yo creo que también muchas veces es lo que a la gente llama la atención, ¿no? Claro, sí. Y lo que me gusta y que gusta, claro, por el tipo de música que canto, esto gusta y tú vas a un concierto mío y hay gente de 70 años. Claro. Y hay gente de... Bueno, la franja que menos me vienen a ver son 16, 25, yo creo. ¿Qué dirán? Pero bueno, eso es... Eso es normal, es más difícil, tan edad de ello, ¿no? Y otra de las cosas también interesantes de este proceso que podíamos decir, hombre, este me está cantando Verdicio y tal, va, Asturias la cuenta, claro, y aparte electrónico, todo este tema, ¿no? Pero claro, no es solo así, Rodrigo, sino que tú vas a Galicia, a León, a otros sitios, y que la siente a Extremadura, y tú vas allí y cantes la vaqueirada, quiero decirte, y la gente recíbelo bien, ¿no? Sí, claro. Claro, por ejemplo, el tema de Verdicio, donde más gracia fai aquí, ¿no? Claro. Que tiene más chiste. Pero cantas una vaqueirada en Salamanca, claro, igual la gente de Salamanca non va a un recital de tonada, porque no entienden de una música para el que no está acostumbrado, y una música más dura, ¿no? De escuchar, lo que es más puro, cuanto más puro, como es más difícil de escuchar un recital de cantejondo. Claro. Pero sin embargo vas a un concierto de una cosa que por el medio te metan una vaqueirada y dices, coño, qué pasada. Y la gente, lo que más aplaude es una vaqueirada, por ejemplo, siempre. Sí, una vaqueirada y es muy guapa, ¿no? Y tienes claro, es muy lucida y bueno, tiene pandereta. Y es muy brava y entonces a la gente gusta y mucho. Sí. De todas maneras, supongo que en cuanto a lo que decíamos, porque podríamos llamarlo, ¿no? El fenómeno Verdicio, el fenómeno Rodrigo Cuevas, supongo que decías que eso exposigó mucho, pero ¿ya más acotado, Rodrigo? O sea, ¿ya mente más de Asturias qué decirte? Porque al salir a la autonómica de aquí, o lo que ya venís trabajando fuera de las noses yendes, ¿ya más menos lo mismo? ¿O también exposigó un poquitín? Bueno, sí, exposigó bastante, de lo de Verdicio, bueno, todo ello contagioso. Y además como... internet y eso. Internet, y tenemos tantas hordas de emigrados por ahí, que entonces siempre hay como asturianos en todos los lados, ¿no? Sí. Entonces sí que, bueno, llamen bastante también de fuera, pero bueno, donde más trabajo, y aquí. Sí. Todo esto además vamos a hacer un documental, una xente de Xixón, sobre el mi viaxe, ¿no?
de cómo llevo toda la música asturiana, así pues vamos a grabar en Cádiz, vamos a grabar en Madrid, vamos a grabar aquí. Ya estaréis al tanto también. Vamos a hacer un crowdfunding, a ver si la gente se... Pues muy guapo. se anima a Y colaborar. eso, cuando llegues, por ejemplo, podemos decir, los sitios más añoñados del Estado, cuando llegues a Cádiz, la gente, eso, decíamos, lo recíbelo bien, ¿no? En Cádiz todavía no toqué, pero bueno, Sí. voy a tocar ahora. Sí, la gente siempre recibe bien todo. Sí, presta ahí mucho. Igual que aquí conocemos el humor andaluz perfectamente, conocemos el humor vasco, conocemos el humor catalán, y pues yo creo que el humor asturiano puede conocerse en todos los lados, como tiene tanto valor como lo otro. Claro. Préstanos mucho eso que dices, porque nos, por ser quien somos, el programa de televisión que somos, damos mucho valir a lo propio, a lo que lle, en este caso, somos los asturianos, damos mucho valir a lo propio. ¿Tú ya es consciente, Rodrigo, eso, que ese trabajo que estás haciendo tan original, que llama tanto la atención, que bueno, que los medios de comunicación, los programas de televisión tenemos ese ya, porque muchas veces uno sale en la tele y ya de repente dice, oye, ¿dónde salió esta persona? ¿No? Pero ya es consciente de eso, de también el labor que estás haciendo, digamos, yo falaría de dos aspectos, pero un yao de lo propio, de potenciando lo propio, y también dentro de esos cantares que fais hay una lingua que es minorizada, que no es oficial en el Estado. Quiero decirte que cuando vas a Salamanca la gente está sintiendo asturiano, entonces quiero decirte, tú ya es consciente de que es muy importante ese labor que fais, ¿no? con este tema, ¿no? Y yo tu tercer digamos, pegollo de ese or imaginario sería también el tema de esparcir lo propio, ¿no? También, ¿no? Claro, sí, más que nada, y el tercero, lo que creo que es lo más importante dentro de lo que yo fago, porque, claro, yo non lle que faiga, aunque tengo más traballo aquí, en Asturias, yo non lo fago concretamente para un público asturiano. Esto fago para un público que, vamos, que me da igual de donde sea. Si me llaman de Nueva York, ojalá me llamen. Hay muchos asturianos. Pues voy para allá, ¿sabes? Y mi intención no es de ir a los asturianos de Nueva York, Claro. es de ir a los neoyorquinos, ¿sabes? Claro. Con esto. Por ejemplo, falo de eso o de Salamanca. Salamanca, nombro Salamanca porque la verdad que me sale bastante trabajo por allí. Sí. Y yo non fago un espectáculo para los asturianos de Salamanca. Claro. Sí, Lo hago para los salmantinos, Claro. y que se rían y les toco con el ukelele de Asturias Patria Querida y se parten, porque eso lo reconocen en todos los lados. Claro, presta ellos. Aparte también el proceso que fais también de eso, de modernización, ¿no? Porque tienes asociado, decías que hay unas generaciones que perdieron a lo mejor ese tren o desengancháronse de lo que era esa tradición por de ellas circunstancias que analizamos aquí en nuestros programas, de ellos alderiques, pero en ese caso sí que a lo mejor retornes a enganchar xente por la modernización, ¿no? Porque pones un verdicio, un siguenín palero con música electrónica, ¿no? Exactamente, claro, yo creo que mucha de la crítica que se me puede hacer a mí o que se le puede hacer a toda la gente que transgrede un poquitín el folclore y eso, ¿no? Que no hacemos una cosa pura, que trastocamos la realidad, pero yo creo que esa es la forma de averar a xente nuevo al mundo del folclore, porque si no va quedando solo para especialistas. Claro. Y yo creo que de esa manera la gente que vaya a escuchar diga, meca, qué canción más guapo el del Siguerín Parlero, y va a buscar otra versión cantada por el Presi o incluso por alguien más tradicionalista, sí, más ¿sabes? puro, lo Por que Marisa sea. Valle Rosso, por Anabel Santiago, que Eso, también la eso. canta, y va empezando a decir, mira, que esto mola, ¿sabes? Sí. Y que hielo, y lo que decimos nosotros, que hielo de nueso, ¿no? Y eso dicen, oye, pues mira qué guapo y esto, ¿no? Pasa que eso, damos mucho valor a lo que fais por eso, porque enganches siente, ¿no? Y dices, oye, mira, esto modernizando. Lo que sí, prestábame ese punto, agarrando ese argumento, Rodrigo, que y eso, sabes que en este tema de lo tradicional, en lo de la lengua asturiana, aquí los asturianos somos especialistas en armar en guedellos. Gresca. Y sí, griesca, y entonces que si los puristas y tal, supongo que también llegarían, te sentirías eso, críticas de esas que dirían, a ver, Sí. ¿este dónde va? Tal, ¿qué decir? Ni tanto, sorprendentemente la gente más purista y más del folclore, la verdad que siento bastante aceptación por ellos, ¿eh?
Normalmente, también, bueno, hay los haters, ¿no? Por internet que te van tal, pero yo a la gente, a los puristas, yo veo los como hiper necesarios. Yo creo que son xente que tiene que estar ahí porque lle la fuente, son los que saben realmente, ¿sabes? Yo no soy especialista en pandereta ni en tal, yo sé tocar la pandereta, sé cantar, pero no soy folclorista. Claro. Yo uso el folclore, ¿no? Para hacer mi arte. Y entonces yo cuando tengo que saber algo, ¿ya dónde voy? Ya los puristas, que gracias a Dios tengo bastantes amigos que saben de verdad de dónde viene el folclore, claro, y saben cómo se toca de verdad y saben cómo se canta de verdad, y ellos me proporcionan la información y yo luego faigo como se fizo siempre con la tradición, lo que me da la gana. Claro, y la fonte, como cuando uno va a la Nalona, que donde sale el río Nalón, exactamente, y la fonte donde sale y uno tiene que ir a la Nalona para ver dónde, digamos, nace el río Nalón, ¿no? Sería... Entonces yo creo que somos complementarios. Vamos, la xente que modernizamos atrae xente al folclore, y la xente purista y la fuente de la que tenemos que beber todos, y la que nos dice... La que está ahí, sí, el ancla. Sí, la que traza ese camino, la línea trazada, que hay una canción asturiana, la que traza esa línea de... Remataría con una entrevista breve, que sería un poco... Y ahora Rodrigo Cuevas, que llega esta celebridad que se dice, esta fama. Ahora Rodrigo Cuevas, ¿cómo saca, decimos, este EP con estos 4 temas que comentemos, Rodrigo? ¿Cómo piensas de cara al futuro, o vives más el presente? ¿Qué ideas tienes de seguir trabajando este tema? Hombre, de cara al invierno que viene, habrá que montar otro espectáculo, que la gente ya lo tiene visto la mitad de Asturias. Cuando lo vea la otra mitad, pues ya hay que montar otro. Montaré otro, y nada, habrá que grabar otro disco y seguir trabajando. Seguir trabajando, decirás eso lo que decías, agarrando temas tradicionales, diciendo ahora voy a arreglar a ver qué tal me sale, o cosas así, ¿no? Sí, supongo que me irá viniendo la inspiración. Igual de repente me pongo más tradicional. A ver cómo tal. Yo creo que lo que nos quedaría, y dándote las gracias, Rodrigo, queríamos conocer aquí en Alderiques de Asturias un poco tu trayectoria después de este español que se dice de fama que te vino, pero lo que nos quedaría claro, esta entrevista quedaría cosa si no tuviéramos después un poquillín de música, ¿no? Entonces... Vamos a escuchar. ¿Prendemos aquí la radiola esta, sí, entonces? Esta radio antigua, vamos a prenderla y vamos a ver. Vamos a prenderla y vamos para allí. Muy bien, gracias, Rodrigo. Gracias a vos. En Hamburgo no me caso, y en Múnich lo pongo en duda. Tengo de hacer un palacio junto a la iglesia de Icaria. Que viva Grecia, que Grecia viva, que viva Grecia toda la vida. Folegandros, Idomeni, Antiparos, Naxos, Lesbos, Holofernos, Kefalonia, Icaria, Ítaca, Chios. Que viva Grecia, que Grecia viva, que viva Grecia toda la vida. En Hamburgo no me caso, y en Múnich lo pongo en duda.
tengo de hacer un palacio junto a la iglesia de Icaria. Que viva Grecia, que Grecia viva, que viva Grecia toda la vida. Que viva Grecia, que Grecia viva, que viva Grecia toda la vida. Y Martín Porra y Suárez. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por haberate Alderiques de Asturias, gracias por la actuación y bueno, seguiremos en contacto, que tengas muchísima suerte, todos esos que nos contabas a lo largo de la entrevista, esas actuaciones y que la gente disfrute. Acordaivos, aquí lo tenéis, este disco, nes mejores tiendas y nes mejores gasolineres, que lo decía, o sea que nada, pues mira, con Rodrigo despedimos, aprovechamos, Rodrigo Cuevas, aprovechamos para despedir un programa más de Alderiques de Asturias. Esperemos que disfrutaréis de este programa tan musical. Aquí en Alderiques de Asturias, la semana que viene, más 100% asturiano. ¡Tallueu! Muchas gracias. Grecia viva, que viva Grecia toda la vida.